Hemos conocido los datos de empleo y de paro correspondientes al mes de abril de 2023. Son datos mensuales correspondientes al Servicio de Empleo Público Estatal, el antiguo INEM y también los de la Seguridad Social. Es diferente esta fuente de información, fuente de datos, que la de la EPA, de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, que se publica trimestralmente y que ya hemos analizado y comentado en un vídeo hace poco, ¿no? Entonces, ahora es simplemente el análisis de los datos correspondientes al mes de abril. Ya dijimos que los 3 primeros meses de 2023 había ido todo sorprendentemente y extraordinariamente bien en términos de evolución, ¿vale? Ya sabemos que tenemos una tasa de paro muy elevada y tasas de temporalidad muy elevada, de subempleo muy elevada, eso lo sabemos, pero si vamos mejorando muy rápido, joder, pues hay que aplaudir y celebrarse por ello, ¿no? Y felicitarse por ello. Entonces, vamos a ver qué ha pasado en abril, aunque ya adelanto que la tendencia sigue sorprendiendo. Quizás no tanto como en marzo, pero la verdad es que la evolución ha sido increíble, de nuevo, anómala, y a esto habrá que buscarle explicación si queremos, no me interesa tanto detenerme en ello, porque ya he intentado encontrar la explicación en otros vídeos, pero aquí al menos presentar los datos, porque la derecha sigue diciendo que son malos datos, la derecha más descarada, la derecha representada por Daniel Lacalle, esa que no le importa mentir y manipular, porque es verdad que hay otros que son de derecha, pero son más, ¿cómo decirlo?, más elegantes, más rigurosos, que han tenido que reconocer que los datos son extraordinariamente positivos. Entonces vamos a analizarlo un poco por encima y también vamos a intentar ver qué es lo que dice la derecha para responderle, ¿no? Aquí tendríamos, ¿no?, el titular: el empleo supera por primera vez los 20,6 millones de afiliados tras un abril récord con 238.000 trabajadores más. De nuevo, cifras récord. Esto llama mucho la atención. No es como hablar de, bueno, las pensiones récord, eso es muy fácil, van creciendo por evolución demográfica simplemente. O la deuda pública, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, es que por inercia va creciendo, pero el empleo no crece por inercia. Solo cuando hay crecimiento económico y sobre todo si se hace récord, y récord no es mejor que el mes pasado, sino mejor que los últimos años, casi que hay que ir hasta 2008, pues entonces eso es noticiable, ¿no? Es algo a reseñar. Entonces vamos a analizar, pues, muy someramente cuál ha sido esta evolución para no perder la pista y el hilo conductor. Fijaos, esto sería la evolución de la variación de afiliados a la Seguridad Social entre abril y marzo para cada año, desde el año 2001. Pues fijaos, en abril del año 2023 ha sido el mejor mes de todos desde el año 2021. Que luego venga alguien a decir que estos son malos datos, pues para que se ponga gafas de ver, porque esta comparación es muy rigurosa. Estás comparando todos los abriles, ¿vale? O la evolución de marzo a abril de todos los años hasta el año 2001 y ves que ha sido el momento en el que más empleo se ha creado. Así que esto es un dato obviamente positivo, sorprendentemente positivo, mejor que el del año 2021, que era de recuperación y de rebotes de la pandemia, mejor que el año 2022, que todavía había habido... sí, lo estoy haciendo bien y pues eso, ¿no? Del año 2023, como digo, récord absoluto. Si nos alejamos todavía más y miramos hacia atrás en términos de meses, ¿vale? Cogemos todos los meses, no solo los correspondientes a abril, sino cogemos todos los meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que abril de 2023 está el cuarto o quinto, no sé muy bien, de todos los que hay desde el principio de 2018, que eran meses de recuperación económica muy bollantes. Entonces vuelvo con lo mismo. Los datos siguen mostrando una robustez y una solidez increíble, que es, como digo, muy sorprendente incluso para los más optimistas, ¿no? Es más, si cogemos los 4 primeros meses de este año, ¿no?, de enero a abril, y los comparamos por cuatrimestre, vamos 4 meses hacia atrás, 4 meses hacia atrás, es que tenemos el mejor desde al menos abril de 2016. Es que estamos hablando de una creación de empleo absolutamente extraordinaria, se mire por donde se mire. Es que nadie puede decir que estos son, sin que se le caiga la cara de vergüenza, datos negativos. Ya lo veremos en otro momento quién se atreve a decir eso, ¿no?
Y aquí tenéis la evolución a la seguridad social. La evolución a la seguridad social, ¿cómo ha quedado? Pues ahí lo tenéis, superando 20,6 millones de personas afiliadas, trabajando. Y si lo comparamos con lo que había antes de la pandemia, pues fijaos, no llegaba a 19.400, ¿no? Entonces, más de 1 millón de puestos de trabajo se han creado en la seguridad social, que están cotizando, ¿no? Es empleo ENA, es algo que no se puede negar, es una evidencia, es un registro, es algo que se suele utilizar mucho con bastante fiabilidad para ver el número de empleados, no tanto, pues yo qué sé, preguntar a la gente si están trabajando, que se puede hacer en una encuesta, no, esto es un registro, aquí se ve a la gente que está trabajando y hay más de 1 millón que antes de la pandemia, ¿no? Este gráfico lo traigo aquí por curiosidad, un poco para que veáis dónde se ha creado más empleo desde en el último año. Ahí lo podéis ver en el gráfico, sobre todo en Baleares y en Málaga, cosa que nos da a pensar que tiene algo que ver con el turismo. En las Canarias también muy bien, en Madrid muy bien, fijaos, ¿no? En el litoral siempre sale muy bien parado, pero traigo otro gráfico para que veáis que no es solo el turismo lo que está tirando la economía española en contratación, que sabemos que somos líderes en turismo y que esto es lo que tira mucho de la contratación, pero no solo, es más, 1 de cada 4 afiliados se ha incorporado en estos 2 sectores altamente productivos, informática y telecomunicaciones y actividades profesionales científicas y técnicas. Esto para que veáis que no es algo tan sencillo, tan simple como decir, la economía española crece en turismo de sol y playa, de bajo valor añadido. No es solo eso, que eso es importante, pero fijaos que se están creando mucho empleo en otro tipo de sectores que se consideran altamente productivos, de alto valor añadido, como los que he comentado, pero en los que hay que incorporar también, pues por ejemplo, actividades sanitarias, ¿no? La sanidad, la educación, la administración pública, la construcción, ¿vale? Hay muchos sectores en los que, ahí los tenéis, se ha creado empleo y se viene creando un ritmo sorprendente, por encima del promedio nacional, que sería un 6,4, fíjate que en algunos se han creado pues una barbaridad, ¿no? En torno al 21%, ¿no? Y ahí, si queréis encontrar trabajo recientemente, en informática es lo más potente y lo más puntero. Conoceréis a un montón seguro de informáticos, yo conozco un montón, que no tienen absolutamente ningún problema para encontrar puestos, ¿no? O tienen pocos problemas, mejor dicho. ¿Y qué pasa con la calidad de este empleo que se está creando? Pues ya sabemos que gracias a la reforma laboral es indefinido en su inmensa mayoría. La diferencia es abismal en comparación con años en los que no se había aprobado todavía la reforma laboral, que se aprobó, entró en vigor el 1 de enero de 2022, en su totalidad fue en marzo de 2022, ya sabéis, esta reforma que se asocia a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y eso es lo que explica también que hayan aumentado tantísimo indefinidos. Esto es una acumulación de todos los indefinidos desde el momento en el que se aprobó la reforma. La barra azul son los indefinidos de siempre, los contratos que se consideran fijos, aunque bueno, no son fijos, ¿vale? Simplemente tienen un fin indefinido, puede ser mañana, pero ahí están creciendo muchísimo, con más condiciones, mejores condiciones laborales que los temporales. Y tenéis también los fijos discontinuos, que serían esta modalidad que se ha puesto tanto en moda porque se ha aumentado muchísimo porque muchos temporales han pasado ahí, pero no quiere decir que todos los temporales hayan pasado ahí, como veremos. Entonces, importante este gráfico para aquellas críticas de la derecha que dicen si la mayoría de empleos indefinidos son fijos discontinuos. Primero, no es así, aquí se puede ver como la mayoría son indefinidos de toda la vida. Y segundo, incluso aunque lo fueran, mejora mucho las condiciones laborales en comparación con un temporal, como tantísimas veces he argumentado aquí. Y este gráfico que elabora el SEPE últimamente es muy representativo. Se puede ver en la parte izquierda toda la gente que tenía un contrato temporal, ¿vale? Y en ese momento, y a la derecha todos los que han mantenido su trabajo para ver qué tipo de contrato tienen ahora. Solo un 40% siguen con contrato temporal. Tenemos que más de un 44% han conseguido un indefinido de toda la vida. Indefinido normal, habitual, no fijo discontinuo. Y solo un 9% han pasado al fijo discontinuo. Entonces, este gráfico, si lo queréis utilizar para callar boca, porque por supuesto la derecha lo sigue repitiendo, aunque esto se haya visto que es absolutamente mentira lo que están diciendo. Pero bueno, ellos tienen sus altavoces, tienen su público, esto que hacemos para desmontarlo llega donde llega. Entonces, si lo queréis utilizar, este es el mejor gráfico para callar bocas, ¿no?
La reducción de la temporalidad ha sido bestial, aquí lo podéis ver, en el momento de la reforma laboral baja un 14%, cuando hemos llegado a tener un 38%, de todos los contratos el 38% eran temporales, ahora solo el 14%, es algo que nos sitúa ya a niveles de la media europea, ¿no? Y aquí tenéis otro gráfico que ya analizamos la semana pasada, que es el número de horas trabajadas. Otro martillo que utiliza la derecha para meterse con la evolución de los datos de empleo. Dice, hay mucho empleo, sí, pero hay muy pocas horas trabajadas. A ver, espero en algún momento poder abordar esto con más detalle, con más tranquilidad, con más profundidad, pero es que ni siquiera eso es cierto, porque ya tenemos los datos correspondientes a los 3 primeros meses de 2023 y ya tenemos más horas trabajadas que antes de la pandemia. Aquí lo podéis ver, estos son datos públicos, muy fáciles de ver en la EPA, el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, este gráfico se genera automáticamente en este espacio del INE, ¿no? Entonces, si se lo queréis decir a alguien, toma, y que cuando diga, sí, pero se está repartiendo el empleo, no sé qué, pues no, hay más horas trabajadas, que no hay muchísimas más, eso es cierto, porque para ver 1 millón de puestos de trabajo más, llama mucho la atención que no haya tantísimas horas de trabajo realizadas, que por cierto, tiene mucho que ver con el teletrabajo, tiene mucho que ver con el empleo en A, ¿vale? Tiene mucho que ver con prácticas que han cambiado en las empresas, en lo que, como digo, no me quiero meter ahora con eso, pero hay explicaciones que lo que no nos estarían diciendo tanto que se trabaje menos realmente, sino que las estadísticas señalan y evidencian y muestran menos horas de trabajo registradas, porque ahora hay mayor control horario, el teletrabajo reduce el número de horas, se ha acabado el presentismo ese improductivo de calentar el sillón. Entonces, cuando la gente responde cuántas horas ha trabajado, la cosa cambia. Entonces estamos con un modelo laboral diferente y los datos cambian, pero no necesariamente es negativo. Y vuelvo a lo mismo que ya he comentado tantas veces. Si la recaudación aumenta tantísimo, si el número de horas trabajadas también aumenta, el empleo aumenta y hay un montón de indicadores más por ahí que están aumentando, no se entiende cómo hay algunos todavía por ahí que dicen que el Producto Interior Bruto no ha recuperado los niveles prepandemia o las horas trabajadas. Claro que sí, otra cosa es lo que nos diga un indicador como este que se quede un poco moderado. De hecho, y esto ya lo comenté, si en vez de la EPA utilizamos la contabilidad nacional del Banco de España, todavía no hemos recuperado el número de horas trabajadas. Pero esto es sin ningún lugar a duda una subestimación que realiza esta fuente de datos del Banco de España. Porque si no, no se puede explicar todo lo que decía de incremento de recaudación por IRPF, por impuestos de sociedades. Es imposible, la inflación no puede explicar eso. Básicamente porque el IRPF se paga básicamente por salario, entonces están aumentando los salarios, la masa salarial, mejor dicho, hay muchos más trabajadores pagando impuestos de IRPF, en fin, no me quiero detener con eso, solo para que volver a comentarlo, ¿no? Y poder anticiparnos a las críticas de la derecha. ¿Qué ocurre en comparación con la eurozona? Pues aquí lo tenéis. España está muy bien porque ha recuperado mucho empleo en comparación con los niveles prepandémicos, y está por encima de la eurozona, pero no está en la mejor posición. ¿Vale? Esto lo comento también para que ponerlo un poco en contexto. Hay gente que dice, España es un milagro económico en recuperación de empleo. A ver, hay otros países que incluso nos han adelantado y van mejor que nosotros en crecimiento. No somos el país mejor de todos. Y aunque sí, por encima de la media, por encima de muchos otros países, lo que el empleo ni siquiera ha recuperado todavía los niveles prepandémicos, ¿vale? Entonces no somos ni la peor economía ni tampoco la mejor. Estamos por encima de la media en recuperación de empleo. Y dicho eso, pues ya está. Me voy aquí y poco más. Lo dicho, ¿no? Los datos de empleo siguen sorprendiendo en términos positivos, porque nadie ni el más optimista se esperaba esto, una evolución tan tremendamente rápida de creación de empleo y también de reducción de paro, aunque esto no lo hayamos visto en este momento. Y lo único que nos genera son preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuánto tiempo va a alargarse? El clima económico no parece el más adecuado para que haya tantísima contratación, pero ocurre, ¿no? Y los datos hay que ponerlos ahí encima de la mesa, tenerlos cerca, familiarizarse con ellos para sobre todo responder a esas críticas de la derecha de no, el empleo va muy bien, pero en realidad no va tan bien cuando lee la letra pequeña. A ver, es que es casi imposible
decir, sin que se caiga uno la cara de vergüenza, que la evolución de los datos de empleo es positiva. Es imposible decirlo, ¿no? Pero hay gente que lo hace y eso es algo que comentaré a continuación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.